I don't think coming out should exist. I don't think we should give people a warning about who we are. Obviously, we're not there yet at a point where we can just not say that kind of stuff. Si nosotros mismos no nos visibilizamos, al final nos quedamos ahí escondidos en el armario y lo que la sociedad dicta que es normal, al final se queda como lo normal, cuando lo normal es ser diverso. Em dic Sílvia Mestres Avellan, tinc 30 anys ara i m'identifico com a dona, cis i bisexual. Jo quan tenia 15-16 anys tenia una parella, un noi, que portàvem, bueno, com tota la vida, portàvem des dels 14 fins als 20 vaig estar amb ell, però em vaig començar a qüestionar coses, perquè em sentia atreta per una amiga meva i no estava ben ubicada, no sabia què em passava, perquè jo havia sigut hetero tota la vida, no? M'havien agradat els nois, m'havia sentit atreta pels nois tota la vida, i va ser com un xoque bastant heavy. Llavors ho vaig comentar amb el meu millor amic, que sempre parlàvem d'aquestes coses, i ell em va dir, Sílvia, em passa el mateix. Ell també tenia nòvia i em va dir, és que jo em sento atret pels nois, però no sé, vull dir, no sé què soc, no sé què m'està passant, no sé res. I un dia ho vam comentar amb la meva mare, que la meva mare sempre hem parlat de sexualitat, de relacions sexuals, de tot això. I ho vam comentar els dos amb ma mare i ma mare ens va dir, tranquils, us poden agradar els nois, us poden agradar les noies i esteu ara en una fase que esteu descobrint. No passa res si esteu amb una noia i ara te sents atret pels nois, o si al revés, com me passava a mi, i ja trobareu el vostre lloc. Però igualment jo em sentia com rara perquè no soc hetero, vull dir, segueixo sent hetero, ara soc homo, no sé què soc. Fins que un dia jo treballava en un càmping i allà hi treballaven una meva amiga que era polaca. I un dia estàvem parlant que em va dir ella que estava amb una noia i li vaig dir, ai, ets lesbiana, tal, i em va dir, no, soc bisexual. Que jo fins allà llavors no sabia que existia la paraula bisexual ni que existia la categoria o la identitat aquesta. Li vaig dir, i què vol dir bisexual? I em diu, no, que m'agraden els dos. I en aquell moment vaig dir, hòstia, vale, hi ha una categoria, hi ha una paraula per identificar les persones que els agraden els dos gèneres, diguem-ne. I en aquell moment jo em vaig adonar que jo era bisexual. Mi nombre es Julián y no tengo muy claro cómo me identifico. Durante mucho tiempo me identifiqué como un chico gay. Ahora creo que me definiría más como una persona queer pansexual. Soy de México y vivo hace varios años en Barcelona. Digamos que de cierta forma no estuve en el armario porque nunca me escondí. Este tiempo que duré para explicármelo a mí misma, pues fue como el tiempo que estuve en el armario. Y para mí decirlo a mi madre era un paso importante porque era como terminar este proceso, como verbalizarlo, como decirlo. Entonces la primera persona a la que lo dije fue a mi madre. O sea, mi madre es madre soltera, que nos crió a mi hermano y a mí. Entonces es pues una mujer independiente, empoderada, bastante intelectual. Pues yo esperaba que tuviera una reacción más positiva. Sí sabía que no me iba a felicitar, porque en esta época, en mi país, era algo difícil salir del armario. O sea, para mí fue muy duro, porque me dijo cosas muy duras, como que era un estilo de vida que yo estaba eligiendo y que con este estilo de vida lo único que me esperaba era una vida llena de infelicidad, de promiscuidad, no sé, casi como si me dijera una maldición. Pero también ella básicamente después de unos días pues me dijo que no me preocupara, que íbamos a arreglarlo juntos y que me iba a llevar al psicólogo. En esta
experiencia, creo que fue positivo que el psicólogo me dijo que estaba muy bien que fuera, pero que también mi madre tenía que ir. Ella fue al psicólogo y seguramente que le habló de que tenía hijos, porque tengo un hermano gemelo, entonces seguramente le habló que tenía hijos gemelos y el psicólogo pues le dijo, bueno, prepárate porque seguro que la otra también va a ser maricona. Y entonces fue lo positivo porque para mi hermano fue mucho más fácil. Digamos que yo le abrí las puertas del armario a mi hermano. My name is Hannah Taylor. I'm 24 years old and identify as female, and I use she, her pronouns. I'm from the US, from Massachusetts, and I live here in Barcelona now. So I think the first time that I talked about my sexuality, or at least about thinking that I wasn't straight, was towards the end of university. Yeah, and I think it was kind of because I had this vibe with my friends where they were talking a lot more about experimentation, like with sex and just with life and with everything. And I wasn't really comfortable talking about that until I had other friends who had had experiences and they like shared that with me. And then, yeah, I started talking about it, but in a very hypothetical way. But I think that was still kind of important for me because that was when I told my friends and they didn't react negatively. And they were just like, yeah, that's so cool. Like, you should figure that out. Yeah, and then I think like when I broke up with my boyfriend at the end of university, I also told him like, yeah, like I think I'm bi, and he was like, okay, well we're already broken up, so it doesn't really matter. And I was like, okay, I just wanted to tell you. Yeah, so that was kind of like more just like my friends and me. And then after I graduated from university, I moved to Lisbon, and it was yeah like a period for me of experimentation in my life in general. And that was when I like decided I wanted to date girls, and I started dating girls. And I realized that like for sure I was bisexual. And then when my family came to visit me there, I think we were having a family dinner at a restaurant, and they were asking me about my dating life and everything. And they were like, do you use those apps, those young people dating apps? And I was like, yeah, I do. And they were like, why? You know, it's so easy to meet people. I was like, well, I wanted to meet girls, and that was an easier way to do it. And nobody said anything. I think I was talking to my aunt's friend, and she was just nodding. She was like, oh, okay. And I saw my grandpa stop eating, and he was just like with his spoon, like, oh. And then a few days later, he brought it up in the car, and he was like, so I want to talk about this thing that you brought up. And so you mentioned that you were using these apps for dating. And I was like, uh-huh. He was like, well, okay. And he was like, and who are you meeting? I was like, girls. And he was like, okay. And then later on, he sat me down, him and my grandpa, and he said, and my grandma, and he said, Hannah, just so you know, like you'll never have to choose between your family and who you are, and we're really proud of you, and we really love you. And yeah, so I guess I never really had to come out. It was more that I was just talking about my life, and yeah, and they kind of just told me it was okay. And yeah, when he told me that, he started crying, and then I started crying, and we hugged, and yeah, and ever since then I didn't worry about it because I felt like if like the patriarch of the family, who's the most traditional person, could accept me, then I knew everybody else would be fine. So my name is June, like the month of June. I'm 26 and I'm a trans girl from Barcelona. I am gay slash lesbian slash dyke slash bi, depending on, I don't know, depending on what I feel like. Because people often tell you that it's like a process and it's not like a thing where you all at once be like, yeah, I'm a girl. But it was exactly like that for me. In retrospect, though, when I think of it, it was not at all like that. There was signs everywhere, and even like me trying to coming out so many times. Like I have the memory of being probably 5 and telling my mom that I would have wanted to be a girl, and my mom was kind of a turf, so she went like, "Oh, women have it so hard in life. You're so lucky. So no, you don't get to be a girl." But there was that one moment where I was just turned 20, and I saw a movie that was absolutely unrelated to any trans stuff. And there was this lesbian character that I was like, yeah,
that one, that's me. Obviously, I thought I was, I mean, I didn't think I was, but I guess the only option was that I was in love with all girls that I knew when I was actually just jealous. And that was the one very clear moment where I saw that girl and I was like, I don't want to fuck her. I want to be her. Like I am her. Like that is me. I see myself there. And from that moment, I just started telling everyone. So at first, to me, it was just good news. I mean, I cried for 3 days when I realized that, but it was letting go of all that tension of 20 years. And so it was like a beautiful cry. I mean, it must not have been beautiful to watch, but it felt beautiful. And then, yeah, it was like, I don't know, I said it like good news, but then I had already been obviously like living on my own and not having help from my parents or whatever, but I did go spend a couple weeks with them and I kind of started feeling like, oh, maybe I shouldn't say it. And I decided, and I didn't recognize where that feeling was coming from. Whereas now when I think about it and all the things they've said in my life, I'm like, yeah, I know where that feeling came from because I knew how they were going to react. But it was still a surprise when they reacted at that moment because my mom told me, and that was a few weeks later. And I mentioned this because a lot of people say, oh, but she was under the shock of, you just having said that. It was even weeks later, she told me that when I came out to her, it was a more traumatizing experience than when the doctors told her that she had breast cancer. So that was. Me llamo Leticia, tengo 24 años, soy española y me identifico como ella. Bueno, yo, no sé, tuve una adolescencia un poco confusa, siempre estuve un poco confusa, pero era como, no puede ser, ¿sabes? Yo no quería ser lesbiana, o sea, soy lesbiana, pero no lo quería para nada. Y era como, bueno, digamos, soy bisexual, voy a decirlo, soy bisexual, tal, sé que me gustan las chicas, ya me gustarán los chicos y ya pues con 17 tal, siempre tienes como novios y es como, no, me caes muy bien, pero, pero no. Y al final, pues eso, a los 18 fue en un voluntariado europeo que conocí a una chica rusa y fue como, vale, ¿sabes? Y ya fue como, vale, sí, ya lo tengo clarísimo. Y ya pues nada, después de unos meses se lo dije a mis padres, primero a mi madre, que era como más comprensiva y tal, y la reacción fue peor de la que me esperaba. Fue un poco, no fue mala, pero fue como, no pasa nada. Es como, ¿qué tiene que pasar? No sé, estoy muy confusa, ¿sabes? Y luego ya con mi padre pues también le costó un poquito aceptarlo, pero vamos, con el tiempo fue como vieron que no era ninguna fase ni nada por el estilo y pues ahora todo está estupendamente. O sea, ya lleva bastantes años, como les costó quizás como un año aceptarlo del todo, pero nunca tuve como problemas más allá de ello, ¿sabes? Bueno, hasta mi pareja actual nunca tuve como parejas serias o parejas oficiales que me apetecía como introducirle a mis padres, ¿sabes? En plan papá, mamá. Entonces era como, bueno, pues si no tiene pareja seguro que está experimentando, ¿sabes? Es artista, es joven, tal, y es como, no. Y entonces al principio era como que casi no hablaban del tema, ya cuando se dieron cuenta de que sí, pues es como, bueno, pues si tienes una novia, ya sabes que puedes traerla a comer, tal, la queremos conocer y eso. Y ahora pues es genial, adoran a mi novia y esto es estupendo, ¿sabes? Mi nombre es Geert y tengo 35 años y me identifica como hombre y homosexual. Yo soy de Holanda y por el momento vivo en Barcelona y tengo el plan de quedarme aquí. Yo me sentía diferente desde hace que era muy joven, como en el primario, o la primaria creo que se llama en español. Salí del armario a las primeras 3 amigas en el colegio.
Y luego creo que creamos un grupo o algo, un grupo de MSN. Creo que ellos estaban felices por mí. A partir de este momento podíamos hablar más de los chicos y cosas así. Sí. Y mi madre a menudo me preguntaba, ya tienes una novia, ya tienes amigas que te gustan más que otras y tal. ¿Y te gustaría estar enamorado con una chica? Y yo, no. Y luego, pues tal vez hay un chico que te gusta. Y yo como, pues sí. Y así fue mi grande revelación a mi madre. Eu sou a Ana Treia, eu trabalho com artes, trabalho com música, com dança, com teatro, com tudo que tem a ver com expressão. Eu sou brasileira, vivo em Barcelona há 1 ano e meio e sou bissexual. O meu coming out, ele aconteceu muito aos poucos, na verdade. Eu acho que a primeira coisa foi dentro da minha cabeça, assim, eu entender isso, foi na adolescência. E eu percebi, né? Percebi. E eu falei, tá. Então na minha cabeça era muito confortável. Falei, bom, enquanto estiver dentro da minha cabeça, tá tudo bem. Foi mais difícil quando eu tive que comunicar isso para as pessoas ao meu redor, né? Então, para os meus amigos foi muito difícil. Depois a minha mãe descobriu, eu não contei para minha mãe. E a minha mãe pediu para eu não contar para o meu pai. Ela tinha muito medo, assim, da reação dele. Não da reação dele surtar e etc., mas dele ter um ataque do coração, alguma coisa assim. A gente tem esse comprometimento com a gente enquanto família, né? Tipo, eu não entendo, mas vou procurar entender, tá bom? Então tá, daqui a um tempo a gente se fala, beleza. Então todos os nossos altos e baixos, assim, eles levaram um tempo pra gente entender, mas depois a gente conversou e ficou tudo bem, sabe? Me llamo Albert, tengo 30 años y ¿cómo me identifico? Todo. Bueno, me identifico como Albert, la verdad no creo que me tenga que identificar como algo más de cómo soy. Yo salí del armario pues cuando iba a la universidad. O sea, antes la verdad es que tuve pareja, pero una chica, o sea, y bastante larga. Y la verdad es que tampoco me lo planteaba a veces mucho, sino que fue más el hecho de saliendo de fiesta o viendo, pues, ¿por qué no? Y lo vas, ¿sabes qué quiero decir? De ir conociendo gente. Y al principio igualmente, pues, claro, ¿cómo te identificas? Eso me salía al armario un poco como que en principio todo mi ambiente, todo el mundo me conocía como una persona heterosexual y que tuve una época que, pues, bisexual y luego ya, pues más quizá centrado en homosexual. En general, ¿cómo fue? En los amigos en principio ningún problema. Vivimos en Barcelona, es una sociedad bastante progresista, liberal. Sí que hay algunas personas en concreto que les chocó mucho, que quizá no puede ser esto, no, pero es que tú siempre, no puede ser, no es natural. ¿Sabes? O sea, eso sí que me lo han dicho. Y amigos de mi edad, quiero decir, o amigas de mi edad, que no lo veían como algo natural. Me llamo Ramón, tengo 27 años. Yo lo he tenido en general bastante fácil. En el sentido de que, bueno, como siempre he sido un chico muy amanerado, bueno, sí, a ver, fácil. Lo he tenido fácil porque no fue una sorpresa. A pesar de que todo el mundo, o sea, yo ya daba por hecho de que todo el mundo se lo imaginaba, el hecho de enfrentarte como a la gente que respetas, como tus padres o tus amigos, y decirles de tu boca, me gustan los hombres, es algo que choca mucho, ¿no? Porque además, bueno, estamos acostumbrados a que nos digan que es algo que está malo. Soy Blanca Peris, tengo 27 años
Soy psicóloga y sexóloga, estoy especializada en el asesoramiento sexológico para el colectivo LGTBIQA+, y me dedico a tanto educación afectivo-sexual como en los grupos de apoyo para las personas que o quieren salir del armario, que tienen dudas sobre su género, sobre su identidad sexual. Estar dentro del armario no es positivo, porque estás ocultando, al final estás dentro de una ficción constante de querer estar dentro de un binomio que es soy heterosexual, soy mujer, me gustan los hombres, soy hombre, me gustan las mujeres, y estás generando una ficción a tu alrededor que al final es negativo para ti. Eu acho que sair do armário contribui vertiginosamente para o meu bem-estar, porque segredo não é uma coisa confortável, né? Para mim foi incrível. Assim, quando eu falei, não é isso e já está, sai um peso gigantesco assim das tuas costas, né? Creo que ha contribuido mucho a un crecimiento personal en mí mismo, en cómo me tomo las cosas o a qué le doy importancia, a qué no, y sobre todo en cómo yo me muevo en mi entorno. Para mí mi identidad sexual no es tan importante como otras identidades a nivel pues, de ideología, de pensamiento, de cómo soy yo. O sea, porque tengo que dedicar tanto esfuerzo en mi vida a decir que soy gay. O sea, a reivindicarlo. ¿Sabes? Tendría que ser normal y ya está. ¿Sabes? Y en muchos sitios yo creo que es que para demostrarlo tienes como que ponerlo en el foco de tu vida. Y muy bien por esa gente, porque son los que rompen. Dar visibilidad hoy en día es muy importante, porque lo que no se nombra no existe hoy en día. Cuando yo, por ejemplo, tenía, pues eso, yo ahora tengo 27 años, pues cuando tendría 15 o 16, la visibilidad era nula. I think it can be helpful to be more visible about my identity, even if that's just like when I meet somebody mentioning, you know, that I have a girlfriend or whatever, because I have noticed people either after that they ask me questions, oh, you know, what was that like for you? Like, how can I be either a better ally? How can I support my kids? How can I support my friends? Or people after that, you know, they immediately like, oh yeah, me too, you know, and it creates that connection, that safe space. So I think it's important even if you don't realize that it's important, because there's probably somebody. I mean, I was the person who felt uncomfortable for a long time talking about it, so there's probably somebody there who needs a little push. And like to see that, like, yeah, queer people, like, they look like everything, they come from everywhere, so. Eu levei anos até conseguir estar confortável com isso. Hoje, para mim, é muito desconfortável não poder viver essa liberdade. El hecho de salir del armario es algo necesario. Hay gente que dice, es que no se debería salir del armario. Bueno, de momento sí. Eso es lo que yo creo, porque estamos en una sociedad heteropatriarcal y es como, sí, necesitamos decirlo para que vean que no estamos en el molde, ¿sabes? Y creo que simplemente el hecho de ser tú misma y poder tener la suerte, ¿no?, de estar en una sociedad que no corras peligros, de que la sociedad te acepte, es necesario decirlo. A veces creo que vivimos en una ciudad como Barcelona, donde tenemos la tendencia a romantizar, a decir que vivimos en una ciudad súper LGTBIQ friendly, en una ciudad donde te puedes vestir como quieras, donde te puedes besar con quien quieras, en donde quieras, pero la verdad es que según el Observatorio contra la Homofobia, que también está aquí en el centro LGTB, en el último año creo que un 25% han aumentado los ataques de LGTBIQ-fobia en esta ciudad. Entonces, la verdad es que todavía hay muchísimo por hacer. We have to come out all the time, even when someone genders you correctly. Like, I've had so many instances of, like, you know, going to the doctor and I am like, they just look up their system, see a woman, so they send me to the gynecologist, and then she's like, when you first get your period. Tenemos que entender que obviamente hay circunstancias y circunstancias. Hay personas que lo van a tener muchísimo más sencillo para salir del armario porque lo hablan con naturalidad, porque encima su familia tienen apoyo, porque tienen aliados dentro de su grupo de amigues, porque a lo mejor tienen muchísima más visibilitat en su entorno i hi ha gent que no. Jo crec que és superimportant ser visible en aquest sentit perquè vegin que hi ha... La frase no m'agrada, però és altra gent com jo, no? Que no et sentin perdut. De fet,
fa 2 setmanes em va trucar el meu cosí, que m'hi porto poc, bueno, normal, i em va trucar, que mai em truca, i me diu: Sílvia, tu te'n recordes fa 5 anys amb un dinar de Nadal que tu vas dir que eres bisexual? I jo, no, ni idea. I me diu: és que des de fa 5 anys tu vas dir això i jo em vaig començar a qüestionar coses i, no sé, estava malament, i diu: i he descobert ara fa res que soc bisexual. I dic: hòstia, benvingut al club. Desde el año 2000 a ahora hay muchísimos más referentes positivos de gente que, pues eso, que tenemos trabajo, que tenemos pareja estable, que tenemos una vida heteronormativa pero con nuestra pareja del mismo sexo y género. Es como que estamos dando muchísima más visibilidad, entonces yo creo que eso está favoreciendo que la gente los jóvenes de ahora pues puedan tener una salida del armario menos chocante, ¿no? Eu já vivi essa pessoa que precisava procurar em outras pessoas algum tipo de... Como é que eu posso viver algo com naturalidade se eu não vejo essa coisa em outros lugares, né? Creo que, aunque suene a cliché, es darte como la oportunidad de ser tú misma. If you're planning to come out, get a network. It helps at first to practice with safe people, like close friends, or I don't know, maybe somebody who's like, who you know is part of the LGBT community. Like I was a part of my school's LGBT group and I never said anything. I would just silently attend the meetings and kind of just like, yeah, feel the group vibe, and that like made me feel safer over time to tell like some people who were in that group. Quizás si ven que están en peligro, si ven que tal, tampoco corre prisa. Con el hecho de ya simplemente aceptarte a ti es lo más importante, pero ya cuando tengas la oportunidad, pues eso, de salir del armario tienes que hacerlo, aunque sea a tus personas de confianza, tal, y ya para poder incluso encontrar como tu círculo en el que estés más a gusto y más seguro y más feliz. Sí. Si alguien no te acepta por ser lo que eres, ellos no valen la pena. Sincerament, que no tingui por, perquè sí que es pot trobar amb algun entrebanc, sí que es pot trobar amb algú que li digui X o Y, o que, bueno, situacions molt complicades. Però el pas de sentir que no que estàs enganyant, però que no estàs sent tu, passar tot aquest tràngol o tot aquest procés de que em diguin, em deixin de dir, no sé què, moltes vegades ens sorprèn i els pares, la família, els amics accepten molt millor del que ens esperàvem. I el passar a l'altre cantó, en què pots ser tu, pots estar amb qui vulguis, davant de qui vulguis, val la pena. Val la pena aquest tràngol, entre cometes, aquest procés, per poder a partir de llavors no haver-se d'amagar de res i poder estar bé amb un mateix. Creo que la liberación no tiene palabra, es inigualable. O sea, no, el hecho de poder estar tranquilo, de ser tú mismo y hacer las cosas con tranquilidad, la calidad de vida aumenta.